Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Nos ha pedido el Señor a todos sus discípulos. Cuando dice que después de elegir a los 12, eligió a otros 72 para que fueran de dos en dos a los lugares donde pensaba ir Él, yo siempre he pensado que es un guiño al matrimonio, al sacramento del matrimonio. Seguramente pues irían de dos en dos, pues como los apóstoles iban de dos en dos, pero ¿por qué no pensar que algunos de aquellos 72 eran matrimonios? Y enviados por todo el mundo, ¿para qué? Para que fuesen por delante de donde pensaba ir Él. En ese sacramento del matrimonio hay una presencia de Jesús y en esa educación de los hijos hay una acción muy fuerte de Dios. Y qué importante es la tarea evangelizadora de los padres hacia los hijos. Y de hecho es el cauce natural por el que Dios quiere la evangelización del mundo, que los padres transmitan la fe a los hijos. Es verdad que no ha habido un momento en toda la historia más difícil para que unos padres transmitan la fe a los hijos. Nunca en toda la historia han estado tan desautorizados los padres. Esto no es casual. Esto es el empeño de una ideología diabólica que lleva años queriendo destruir al padre. Cuando uno lee a Freud, por ejemplo, con todo el influjo a través del psicoanálisis, todo el empeño es que el culpable es el padre. Cuando reelabora el pecado original y viene a decir que en realidad la muerte de Adán es como el deseo de los hijos de usurpar la autoridad del padre. Este empeño lo han querido meter en el pensamiento contemporáneo porque es Satanás el que está detrás cuando les dice a Adán y Eva: seréis como Dios. No soportar la autoridad del padre. Pues bien, nosotros tenemos esa llamada, padres, de educar la fe de nuestros hijos, de ser reflejo de la paternidad de Dios. Este empeño Dios lo sostiene con santos apóstoles, como celebramos hoy, santos Cirilo y Metodio, monje y obispo, dos hermanos, una familia de 7 hermanos, de los cuales 2 están canonizados, los santos Cirilo y Metodio. El padre de familia era un hombre de fe y un hombre estudioso de las leyes, del orden y de la palabra de Dios, y transmite la fe a los hijos. Son fruto de algún modo de este padre bueno, de este matrimonio, de esta familia que Dios les llena de gracias para que ahora mismo sean patronos de Europa. ¿Por qué patronos de Europa? Por el influjo inmenso que tuvieron, sobre todo por dos cosas. Una, Focio era el patriarca de Constantinopla y quería separarse de Roma. De hecho, se separó de Roma. Y él veía el influjo que tenían estos 2 hermanos en todos aquellos pueblos eslavos y se empeñó en que ellos también se separasen de Roma. Estos hermanos entendieron que sin Pedro no es posible la transmisión de la fe. Fijaros que hoy en día, a través de muchas páginas de internet y de muchos modos, se pretende desautorizar al Papa. Nosotros siempre con Pedro, como los santos Cirilo y Metodio, y como todos los santos de la historia. Fijaros que en la historia ha habido papas de muchos tipos, pero el Papa, decía Santa Catalina de Siena, es el dulce Cristo en la tierra. Cuando Santa Catalina decía eso, está hablando de unos papas que, ojo, que papas. Estamos hablando de Aviñón, estamos hablando de cortesanos, cortesanas, de fiestas, de cosas muy mundanas. Y Santa Catalina, conociendo todo eso y aconsejando hasta el punto de mandar al Papa de nuevo a Roma, seguía diciendo: es el dulce Cristo en la tierra, el dulce Cristo en la tierra. Gracias a Dios, los papas de los últimos siglos, Dios nos los concede santos. Pero aunque hubiera cosas que uno dice, bueno, pues esto es opinable, y mire, yo con el Papa, ya está. Esto lo entenderé mejor, lo entenderé peor, no lo entiendo, pero yo con Pedro, yo con el Papa, y rezando por él, que Dios le ilumine, le fortalezca en este empeño de atraer a todos los alejados a la Iglesia,
El mundo siempre intentará manipular al Papa y su palabra, pero nosotros siempre lo entendemos a la luz de todo el magisterio anterior, porque no puede ser de otra manera, porque el Espíritu Santo que habló por boca de Pedro es el que habla por boca de San Juan Pablo II, de Benedicto, de Francisco y de todos, en armonía. Lo leemos en armonía. Primera enseñanza de Cirilo y Metodio, esta unidad con el Papa. La segunda cosa que hicieron, por lo que se han valido también el título de patronos de toda Europa, es que tradujeron a las lenguas eslavas la palabra de Dios y todas las escrituras de el ritual, el misal, todo lo que nosotros empleamos en esta unidad con Roma. Y tradujeron, con el estudio que tenían de lenguas eslavas y del latín, tradujeron toda la palabra de Dios y la liturgia al cirílico, que se sigue llamando así, este lenguaje, por San Cirilo, Cirilo y Metodio. Es decir, tratar de acercar la revelación al pueblo sencillo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer siempre también todos nosotros. ¿Tú quieres ser un evangelizador? Pues busca parábolas, busca la manera de hacer entender a los que tú amas el mensaje maravilloso de Jesús. Es lo que él hacía con las parábolas, ¿no? Pero a lo mejor hay parábolas que hoy en día a los niños les quedan como muy lejos y hay que explicárselo con otras parábolas y tenemos que buscar los ejemplos de lo que está ocurriendo en nuestra vida cotidiana, de personas que ofrecen su vida. Pues por ejemplo, cuando aquel sacerdote que le iban a dar, y dije un día, bombonas de butano para respirar, y son bombonas de oxígeno, ¿no? Y él dijo, no, que se lo den a uno más joven, ¿no? Bueno, pues eso es una parábola que tenemos que emplear para decir lo que ha hecho Cristo por nosotros. Estos santos han querido acercar el tesoro de la revelación al lenguaje que podían entender los pueblos eslavos. Como toda Europa no tiene otro sentido que la unidad de la fe, nos han vendido hoy en día el tema del mercado común. No, mercado común europeo, somos la Europa unida por el dinero. ¿Quién se cree eso? ¿Quién es capaz de dar un solo euro para que vaya bien a Francia o a Inglaterra? Solamente somos capaces de hacerlo si tenemos un alma común, y el alma común es el Espíritu Santo, y un corazón común, y el corazón común es el corazón de Cristo. Europa se ha configurado en torno al camino de Santiago y no tiene otra historia. Por eso allá en Santiago decía San Juan Pablo II, Europa, con la voz de Pedro te digo, vuelve a tus raíces cristianas. Las naciones europeas se han constituido como se constituyó la evangelización. España no tiene otra historia que la fe, y lo mismo pasa a la primogénita de la Iglesia, que es Francia, y lo mismo pasa con todas las naciones. Se han configurado en torno al Evangelio, en torno a la fe. Por eso, un día como hoy, estos dos santos que por la unidad con Roma y por buscar adaptar y acercar la fe, la revelación al lenguaje que se podía entender, tenemos que pedirles a ellos que nuestra Europa deje de destruirse a sí misma por la falta de natalidad, por las ideologías de muerte y por la falta y persecución contra la fe, y vuelva a sus raíces cristianas. Vamos a pedírselo también a nuestra Madre la Virgen. Madre buena, regálanos a nosotros también que vivamos siempre en unidad bajo Pedro, que podamos ser evangelizadores que saben acercar el mensaje profundo y precioso de la revelación a los más sencillos, que nos concedas a nuestra vieja Europa, pobre Europa, apóstata Europa, volver a sus raíces cristianas para no desaparecer.